Mis hermanos, muy buenos días para todos. Dios los bendiga. Bienvenidos al tiempo del devocional. Qué bueno poderlos saludar en esta mañana, darle la bienvenida a este tiempo donde podemos acercarnos a nuestro Dios, donde podemos buscar su presencia, pero también donde podemos descargar delante de Él todas las cargas y todas las preocupaciones que quizás vamos acumulando en nuestro corazón. Y yo creo que este es el momento especial para poderle decir: Señor, aquí estamos para decirte que confiamos en ti, en tu palabra, en tu voluntad, en tu gracia y en tu verdad que nos sostiene cada día. Así que vamos a orar, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a pedir que su presencia sea sobre nuestras vidas. Amado Dios y Padre Celestial, queremos agradecerte, Dios, por un día más de vida, Dios. Queremos agradecerte por permitirnos abrir nuestros ojos, por velar nuestro dormir, nuestro despertar, Señor. Gracias por tu fidelidad tan grande. Gracias por cada persona, Dios, que hoy se dispone a recibir este devocional, a orar, a buscar tu presencia, Dios, porque no hay nada mejor en esta tierra que no sea tu presencia, Dios. Así que gracias, Dios, gracias porque tú estás con nosotros, porque en medio de las dificultades y las pruebas, tú nos sostienes, Dios, con amor eterno. Te pido, Padre, que fortalezcas cada corazón que está allí afligido, triste, Dios, aquellas madres que quizás hoy están llorando, Dios, que quizás están tristes por sus hijos, por su situación. Padre, dales ese gozo en este día especial para ellas. Yo te pido que les des ese gozo, esa paz a sus corazones, esa fortaleza para creer que tú harás cosas grandes y poderosas en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra del Señor. Hoy está en Lucas capítulo 15. El versículo 11 es un texto, una historia muy conocida que el Señor Jesucristo cuenta, y es la historia del hijo pródigo. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después de juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio de su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponedle anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, ha revivido, y así había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta historia sé que muchos la hemos escuchado hace muchos años, la historia del hijo pródigo. Y Dios quiere ministrar a través de esta palabra. Dios nos permitía esta palabra porque hoy es un día especial, y queremos, de parte del Señor, aquellas madres, aquellos padres que están allí quizás pasando por dificultades con sus hijos, que están tristes, en especial hoy que es un día especial para las mamás, que de pronto ese día no pueden estar completamente felices porque alguno de sus hijos ha tomado una mala decisión, porque alguno de sus hijos no está en casa, porque alguno de sus hijos quizás está en la drogadicción, está en la delincuencia, está en malas amistades. Y Dios nos permitía esta palabra porque sé que Él va a traer fortaleza a sus corazones. Sé que en este día la paz de Dios va a venir a sus vidas, no porque todo esté resuelto quizás, sino porque usted va a poder confiar en el Todopoderoso. Y el título del devocional hoy dice: hay buenos padres con hijos que tomaron malas decisiones. Hay buenos padres con hijos que tomaron malas decisiones. Esto es una realidad, y sé que es la historia de muchas personas, de muchos padres, de muchas madres que sufren, que lloran, que en muchas ocasiones se sienten culpables, que en muchas ocasiones se culpan a sí mismos, entre los mismos esposos se culpan, entre la misma familia se culpa. Pero yo quiero decirles algo: quizás hayan culpables, quizás no se hicieron las cosas correctas, pero este no es tiempo para culparse. La culpa no va a solucionar el problema, la acusación
no va a resolver que el hijo pueda regresar a su casa. Solo Dios lo puede hacer. Y aquí hay una historia de un buen padre que tenía 2 hijos y el menor de ellos pidió la herencia. Era el único que pedía herencia sin que su padre muriese. Sin embargo, su padre le da la herencia y aquel hijo se va, dice la Biblia, que se va a la provincia lejana, malgasta en todos los placeres, en todos los vicios, aquel dinero. Luego entra en un tiempo de hambre en aquella región, pide trabajo, lo mandan a cuidar cerdos, a apacentar cerdos, pero era tanta el hambre que él deseaba de las algarrobas, un producto que le daban a los cerdos que era amargoso, pero aún eso lo esperaba, él anhelaba eso. En esa condición, él dice la palabra que él vuelve sí y reconoce el papá que tenía, reconoce que le había tomado una mala decisión y que él quería que lo tratase como alguno de sus siervos. Hubo una humillación, él regresa donde su papá le espera, le abraza, le da la bienvenida, pero hay algo que debemos entender, y esto es para los padres y las madres en especial hoy. Dios conoce sus corazones. Dios sabe que ustedes han hecho y han tratado de hacer lo correcto. Y aunque hayan tomado malas decisiones en el pasado, Dios es un Dios que perdona. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero no va a ser ese Dios que a veces nos tratan de mostrar que es un Dios cruel, que toda la vida va a cobrar los errores que ustedes fueron. Ese no es el Dios que nosotros creemos y predicamos. Creemos en un Dios perdonador. Pero hay cosas importantes y es saber, mis hermanos, que Dios conoce el corazón de ustedes, pero también conoce el corazón de sus hijos. Y hay 4 cosas que Dios nos daba a través de esta palabra, y es que este hombre fue llevado a un lugar de necesidad. Hubo un momento donde fue llevado a una necesidad. Habrá momentos en la vida de sus hijos donde Dios los va a llevar a tiempos de necesidad, tiempos en que ellos van a tener que reconocer. Este hombre, hijo de este padre, que era un padre bueno, llegó un momento donde vivió una necesidad, a un lugar que hubo necesidad. La Biblia dice que había hambre. En ese lugar él recurre, a una de las personas de allí, le pide trabajo y es llevado a un lugar de hambre. O sea, ya llega a ese punto donde está primero la necesidad lo lleva a buscar la ayuda de aquel hombre, a buscar la ayuda. Llega a un punto donde hay una necesidad de hambre, o sea, donde hay un hambre en todo, pero allí dice que deseaba llenar su estómago, su vientre, con las algarrobas que le dan a los cerdos. Esto no es un producto bueno, era amargoso, era un producto que era amargo, pero era tanta el hambre que él tenía que quería saciar su hambre con esto, pero no se lo daban. En medio del hambre, en medio de la necesidad, en medio del hambre, luego dice, pasa algo en el corazón de él, y es que dice que vuelve en sí. O sea, dice, volviendo en sí, él reconoce en ese momento, o sea, era como si no fuese él, era como si su mente estuviese totalmente tomada, estuviese totalmente alejada de la realidad. Dice, volviendo en sí, la necesidad y el hambre lo lleva a volver en sí, y cuando llega a ese punto de volver en sí, reconoció su error, reconoció que había tomado una mala decisión, reconoció que tenía un buen padre, y por eso le dijo que iba a regresar a pedirle perdón, a decir, pecado contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus jornaleros. Pero el papá tenía otra experiencia para él, que era recibirlo como lo recibió, tenía otros planes. Y es lo que Dios va a hacer, que ustedes en sus oraciones, porque ustedes sé que oran cada día, puedan, número 1, tener la oportunidad de descansar en Dios. Decirle, Dios, más que mis hijos, son tus hijos, tú los creaste, tú los amas más de lo que yo los puedo amar, Señor. Pero no puedo seguirme culpando, no puedo seguir allí autocondenándome quizás por las cosas que dejé de hacer, por las cosas que no hice o por las cosas que hice de más. Señor, te los entrego, te pido perdón si cometí errores, pero mis hijos tú me los diste con un propósito. Y hoy me voy a levantar en la libertad, en autoridad, para orar por ellos, pero con un corazón libre. Señor, si es necesario, llévalos a un lugar de necesidad. Señor, que en medio de ese lugar de necesidad quizás tengan que vivir momentos de hambre. Y cuando hablamos de eso, no solamente es hambre física, es de cualquier índole que lo pueda llevar a reconocer que necesita a Dios, que necesita regresar a casa, que necesita reconocer la clase de papá y mamá que tiene. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos generalizando situaciones, circunstancias que Dios tendrá que permitir en su infinito amor en la vida de ellos, para que ellos reconozcan, para que ellos puedan volver en sí. Si nosotros miramos la historia, él tuvo que pasar por esas dos, la parte de la necesidad, o sea, fue a esa región donde ya viene la necesidad, luego está en el proceso mismo personal del hambre, porque no podía ni comer lo que le dan a los cerdos, pero en esa condición de hambre,
Dice la palabra que él volvió en sí. Entonces es necesario que sus hijos y que usted en sus oraciones le diga: Señor, Padre, haz lo que tengas que hacer. Llévalos quizás al lugar de necesidad, que pasen por ese momento de hambre, en los aspectos que tú quieras hacer para que ellos puedan volver en sí. Señor, haz que vuelvan en sí, porque si ellos vuelven en sí van a poder reconocer los errores, porque hay algo muy importante acá, mis hermanos, y es que nosotros no podemos cambiar a nadie. Usted como padre tiene las mejores intenciones, pero usted no puede cambiar a ninguna persona. Las circunstancias, y lo vemos en nosotros mismos, mis hermanos, tenemos un Padre hermoso que es nuestro Dios, pero Él no se ha opuesto quizás cuando hemos tomado malas decisiones, o nos hemos alejado, o nos hemos ido a hacer cosas indebidas. Él nos sigue esperando, y cada vez que regresamos con un corazón humillado, Él está allí como ese padre del hijo pródigo que lo recibió a lo lejos, le abrazó y le dio un beso allí, de ese recibimiento que le hace. Ese es el Dios que nosotros tenemos, pero también es un Dios que en medio de su amor nos permite pasar por circunstancias difíciles, para que en esas circunstancias regresemos a casa, que es buscarlo a Él. Lo mismo sé que Dios va a permitir, en la medida que usted como mamá, y le hablo a las mamás en este momento, le permita a Dios, dígale: Dios, yo sé que esto me ha robado la paz, yo sé que no puedo tener tranquilidad, Señor, sé que cada vez lo veo más sumergido quizás en el alcoholismo, en la drogadicción, pero yo sé que tú tienes el poder. Haz que mis hijos vuelvan en sí, Señor. Si es necesario que estén en ese lugar de necesidad, si es necesario que estén en ese lugar, en ese momento de hambre, Señor, si esto es necesario, como lo hiciste con el hijo pródigo, Señor, hoy, para que ellos puedan volver en sí, para que ellos reconozcan el error, para que ellos reconozcan que en casa hay una familia que les espera, que la vida que llevan no es la mejor, y aunque no se hayan ido físicamente, espiritual y emocionalmente, quizás se han ido y necesitan reconocer que necesitan ayuda, que tienen que buscar ayuda, que deben buscar de parte de Dios un cambio en sus vidas, porque Dios, por amor a ustedes como padres y madres, lo va a hacer, porque lo hemos hablado y lo hemos compartido en el devocional del tiempo de liberación de los niños, de los hijos. Dios hablaba y nos permitía compartir con ustedes de que Dios, por amor a ustedes, va a obrar en ellos. Lo importante es no desmayar. Y yo quiero decirle a las mamás en esta mañana, de parte del Señor, Él es la fortaleza de ustedes. Quizás sus fuerzas se le acabaron, quizás la oración ya no le sale. Usted dice: ya no sé cómo orar, ya no sé qué decirle a Dios, este hijo me roba la paz, mi hijo se volvió en mi verdugo, porque yo puedo tener muchas cosas, pero el ver a este hijo en esa condición me roba el gozo, me roba la paz, me siento impotente, quisiera hacer tantas cosas y no puedo. Y yo quiero decirle a esa mamá que está allí en este momento, en ese proceso, con ese hijo, con esa hija: deje que Dios obre, diga: Dios, haz lo que tengas que hacer, Padre, pero lo único que te pido es que ellos puedan reconocer, que ellos puedan volver en sí de esa ceguera en la que están, de ese entenebrecimiento que hay en sus mentes, de ese error, porque hay algo importante: es que ninguna persona que está cegada frente a un error, frente a una equivocación, frente a una ligadura en su vida, lo va a aceptar con un consejo. Le pueden amenazar, él no va a aceptarlo. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Entonces, en sus oraciones le van a decir: Señor, haz que ellos vuelvan en sí, Señor, permite las circunstancias que tengas que permitir, pero haz que mis hijos vuelvan en sí, porque volviendo en sí reconocerán su error y volverán de su condición. Entonces, madres que hoy están celebrando este día, que se celebra a nivel mundial, el Día de la Madre, que sabemos que debe ser todos los días por la función y la labor tan preciosa que ustedes como madres cumplen, pero hoy es un día donde se les hace un homenaje, donde se hacen tantas cosas y se les reconocen. Hoy es importante que ustedes puedan tener paz en su corazón. El mejor regalo que ustedes pueden tener hoy de parte del Señor es la paz de sus vidas, es entender que Dios se hace cargo de sus hijos, es entender que Dios ama a sus hijos mucho más de lo que usted le puede amar, porque Él los creó, porque Él los diseñó allí en el vientre suyo. Así que ese Padre eterno, ese Padre bueno, tiene misericordia de él. Mire, hay algo importante en esta historia, y es que el papá le dio la herencia. El papá pudo haberse negado y decirle: ¿cómo le voy a dar la herencia si no me he muerto? Yo no lo voy a hacer. Él, mire, le da la herencia. Él sabía que él tenía que vivir circunstancias, que viviendo circunstancias afuera, que viviendo circunstancias duras, él iba a reconocer la clase de papá que tenía y la familia que tenía, y de lo que se estaba perdiendo por haber tomado una mala decisión. Entonces, el mensaje es este, mis hermanos: hay buenos padres con hijos que toman malas decisiones, y así nos pasa a nosotros con Dios. Dios es un Padre bueno, pero debemos reconocer que hemos tomado malas decisiones, pero sin embargo Él está allí esperándonos con los brazos abiertos, y cuando hemos regresado corriendo a Él, siempre nos recibe con ese amor, con esa tolerancia, con esa paciencia, con esa ternura. Sé que eso va a suceder, que Dios pueda hoy
hoy fortalecerle a usted, mamá, que ha llorado, que ha sufrido, que ha estado en este proceso tan difícil. Dios le comprende, Dios le fortalece ahora y Dios le dice que no tema, que le va a dar fuerzas nuevas para que usted pueda continuar y pueda seguir adelante. Así que ese es el mensaje en esta mañana. Esperamos que Dios haya podido hablar a su corazón, especialmente a estas madres en este día, para que puedan depositar en el Señor esa carga, ese dolor y esa tristeza que nadie más puede comprender sino Dios. Así que cierre sus ojos, por favor. Queremos orar, queremos terminar orando por las madres, queremos desde el devocional bendecirlas en el nombre del Señor Jesucristo, decirles gracias por esa labor preciosa que cumplen, porque Dios las eligió a ustedes para traer estos hijos al mundo, para tenerlos allí en su vientre, para que fuesen ese canal de bendición, porque Dios les permitió a ustedes saber de que sus 9 meses están ahí donde ustedes cumplen esa función tan importante. Pero quiero decirles, Dios no las va a dejar solas, Dios las va a fortalecer, pero también les va a dar la victoria. Sus ojos no se van a cerrar sin ver la gloria de Dios en sus hijos. Así que queremos que cierren sus ojos, por favor. Vamos a orar por ustedes. Amado Señor, gracias. Queremos darte toda la gloria, Dios, por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Y queremos orar especialmente por los padres, hoy especial por las madres, Dios, en esta fecha especial. Te pido que las bendigas, Dios, que les des ánimos, fuerzas, que les des la fe, Señor. Padre, que si estos hijos necesitan ir a ese lugar de necesidad, de ser llevados a un momento de hambre, para que ellos puedan volver en sí y el resultado sea reconocer su error, Señor, te pido que ellas te puedan dar esa libertad, que ellas puedan confiar sus hijos en tus manos, Dios, porque tú eres el mejor Padre. Así que te pido, Dios, que bendigas a estas mamás hoy, que les llenes sus corazones de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que ellas puedan disfrutar de este día, Señor, porque tú estás ahí, porque tú vas a obrar, porque tú eres perfecto, porque tú las bendices, porque la labor que tú le has dado que ellas hagan, Señor, es bendecida por ti. Así que hoy le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y te pido que las fortalezcas, las consueles, las levantes, Dios, y ellas puedan entender que no están solas en este camino con sus hijos, que tú estás con ellas. Muchas gracias, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.